La ley de Charles. Los integrantes son Natalia Jaramillo, Laura Villamil y Oscar Rodríguez. Del primero que vamos a hablar es del creador de esta ley, que es Jacques Charles. Él nació el 12 de noviembre de 1746 en Beargency y murió en París el 7 de abril de 1823. Él fue un inventor científico y matemático francés. Rompió el récord del globo aerostático el 27 de agosto de 1783. El 1 de diciembre de este año, junto con Aine Roberts, logró elevarse hasta una altura de 1000 metros. Inventó varios dispositivos, entre ellos un densímetro, también llamado hidrómetro, aparato que mide la gravedad específica de los líquidos. Cerca del año de 1788 descubrió la ley de Charles. Su descubrimiento fue previo al de Louis-Joseph Gay-Lussac, que publicó en 1802 la ley de expansión de los gases. Por ello, hoy sus conclusiones probadas han sido denominadas ley de Charles o Charles Gay-Lussac. Como es costumbre, cuando se da crédito por investigaciones independientes que arriban a científicos resultados. Charles fue elegido en 1793 como miembro de la Academia de Ciencias, Instituto Real de Francia. Fue profesor de física hasta su muerte el 7 de abril de 1823. Ahora vamos a hablar de su famosa ley, que es la ley de la temperatura y el volumen. La ley de Charles es una de las leyes de los gases, relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal. Mantenía una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, temperatura, mayor volumen del gas habrá. La ley fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787, lo que condujo a esta ley que fuera usualmente atribuida a Charles. La relación había sido anticipada anteriormente en los trabajos de Antoms en 1702. Por otro lado, Gay-Lussac relacionó la presión y la temperatura como magnitudes directamente proporcionales en una llamada segunda ley de la Gay-Lussac. La descripción sería el volumen sobre la temperatura, que sería igual a hallar el K2, o también podría ser que el volumen es igual al K2 por temperatura. Entonces, en 1787, Charles descubrió que el volumen del gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, en Kelvin. Entonces, esto podríamos decir que su fórmula sería el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a el volumen 2 sobre la temperatura 2, y estaríamos hallando K, que es la constante, que es una constante que sea en la fórmula. Ok, para continuar con el enriquecimiento acerca de la ley de Charles, empezaremos con algunos ejercicios en los cuales vamos a aplicar esta ley. El primero de ellos nos dice que un gas ocupa un volumen de 250 mililitros a 230 grados Kelvin. ¿Qué volumen tendrá a 303 grados Kelvin? Lo primero que tenemos que identificar es que el volumen es igual a 250 mililitros, y eso nos toca pasarlo a litros, así que eso sería 0,25 litros, ya que se divide sobre 1000. También tenemos que la temperatura 1 es igual a 230 grados Kelvin. Ya no tenemos que hacer nada puesto que está en Kelvin. Y la temperatura 2 es igual a 303 grados Kelvin. Esto lo que hacemos es hacer la fórmula, que es volumen 1 sobre volumen 2 igual a temperatura 1 por temperatura 2. Como sabemos, estas son inversamente proporcionales, así que lo que vamos a hacer es multiplicar el volumen 1, se multiplica por la temperatura 2, y el volumen 2 por la temperatura 1. Y para despejar el volumen 2, que es lo que necesitamos, entonces pasamos la temperatura 1 a dividir. Así que nos quedaría volumen 1 por temperatura 2 sobre la
temperatura 1 igual a volumen 2. Eso nos quedaría algo como que volumen 2 es igual a volumen 1, 0,25 litros por 303 grados Kelvin sobre 230 grados Kelvin. Cancelamos Kelvin con Kelvin y eso nos da una respuesta de 0,32 litros. Así sería un ejercicio, puesto que tuvimos un volumen, dos temperaturas y hicimos una simplificación o una despeje de la fórmula. Vamos a hacer otro ejercicio, el cual nos dice que la cierta masa de un gas a presión constante llena un recipiente de 20 litros. Primer volumen, 20 litros. Luego nos dicen que esta presión constante, así que la presión en todos estos ejercicios, la presión siempre va a ser constante, puesto que esta no influye en estos puntos, ya que si influiría en la presión sería una ley de gases combinados. Sigamos. Entonces la presión constante llena un recipiente a 20 litros a la temperatura 1, ahora nos la da en Celsius y nos daría que son 124 grados Celsius. Para pasarlo a Kelvin nos sumaríamos más 273,15 y eso nos daría un resultado de 15, 7, 9 y 3. 397 grados Kelvin sería la temperatura 1. Y la temperatura 2, bueno, sigamos con el ejercicio. La temperatura 2 es la incógnita de este ejercicio porque nos dan el volumen 2, el cual es 30 litros, ya que nos preguntan cuál es la temperatura cuando el volumen es 30 litros. Bueno, pues nosotros ya sabemos que nos toca hacer la fórmula, en este caso utilizaremos ya la fórmula ya con la división, así que sería volumen 1 por temperatura 2 por volumen 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. Para despejar la temperatura 2, decimos que es volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. Esto ya en términos con los valores, sería que volumen 2, o sea, 30 litros, por 397,15 grados Kelvin sobre los 20 litros. Cancelamos litro con litro y la temperatura 2 nos da un total de 595 grados Kelvin. 72 grados Kelvin. Esto surgió de multiplicar esto por esto y el total de esto lo dividimos en 20. Y para nuestro tercer y último ejercicio, el cual va a ser, tenemos una presión constante a un volumen 1, de 7,68 litros y una temperatura 1 de menos 117 grados Celsius. Esto hacemos la operación, pero en este caso nos tocaría restarle, porque sería 273,15 menos 117. Eso nos da que es 156,15 grados Kelvin. Y luego tenemos, nos dicen, cuando la temperatura es, a la temperatura 221, que son grados Kelvin, sería 494,15 grados Kelvin. Bueno, ahora, entonces nos pueden hallar el volumen 2, ya que es lo que hace falta para que esta sea una proporción. Recordemos que esta es una proporción directamente proporcional, vale la redundancia. Así que cuando aumenta el volumen va a aumentar la temperatura, así que en este caso el volumen debe ser mayor a este. Entonces, vamos a la fórmula. Entonces, para hallar volumen 2 nos quedaría que
volumen 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1. Para el volumen 2, entonces ya nos quedaría que es 7,68 litros por temperatura 2, 494,15 grados Kelvin sobre los 156,15 grados Kelvin. Cancelamos Kelvin con Kelvin y el volumen de hacer la multiplicación y dividirlo nos da que son 24,30 sobre 30 litros. Y así concluiríamos la comprobación y ejercicios de la ley de Charles. Muchas gracias. Experimento de la ley de Charles. Vamos a utilizar un plato, una vela, una botella, un globo y agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner el globo aquí en la boquilla de nuestro vaso y vamos a vertir esta agua en nuestro pocillo. Vamos a hacerlo. Entonces, así nos debe quedar. Nosotros pegamos la vela a nuestro platico y aquí pusimos nuestra agua. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo nuestro globo está desinflado y vamos a empezar a dejar un tiempo y vamos a dejar aquí un tiempo que como que la botella vaya derritiéndose y nuestro globo cada vez se va hinchando más. Aquí podemos ver que se está hinchando, se está hinchando. Y vean, se está inflando con facilidad. La ley de Charles constituye una de las leyes más importantes de los gases, donde explican cómo se desarrollan estos a un cambio de temperatura. Jacques Charles, inventor científico, matemático y francés. Entonces ya pudimos ver lo que pasaba con el plástico. Ahora vamos a intentar si de verdad sirve, si también sirve con una botella de vidrio. Bueno, aquí podemos confirmar que de verdad sí también sirve con una botella de vidrio. Obviamente infla un poco más lento, va más despacio, pero pues el globo se está hinchando. Quien cerca del año 1788 descubrió esta maravillosa ley que lleva nombre de su honor. Esta dice lo siguiente: para cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas también aumentará, mientras que al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuirá. Entonces, aquí podemos ver perfectamente que esta ley es demasiado importante. Entonces necesitamos definir perfectamente. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y la temperatura es el grado o el nivel térmico de un cuerpo específico. Aquí logramos observar que nuestro globo se pudo parar. De esta manera, o sea, sí sirve con una botella de vidrio, con una botella de plástico, pero es mejor con una botella de vidrio, ya que la de plástico, como podemos ver, se derritió y pues dejó de funcionar a la perfección.